seguir viendo las diferencias, ahora me voy aquí en los circuitos en paralelo. Como les dije, por cada LED va a circular 20 miliamperios, tenemos que multiplicar el número de LEDs por esos 20 miliamperios. Entonces el circuito en paralelo requiere 80 miliamperios. En un circuito en paralelo todos los LEDs reciben el mismo voltaje y la corriente se reparte entre cada LED. Es decir, si medimos el voltaje en cada LED, vemos aquí 1.91, ¿sí? De igual manera mido este. De igual manera 1.91. Hoy, este no, este lleva aquí. Ahí está. 1.91, ¿sí? Todos los LEDs reciben el mismo voltaje. La corriente se reparte entre cada LED, es decir, ahorita vamos a ver esa parte. Si retiramos un LED, el circuito va a seguir funcionando. Aquí podemos ver que aproximadamente 2 voltios hay entre las terminales de cada LED. Vamos a calcular la resistencia. Aquí le puse una resistencia de 113, pero vamos a calcularla. Simplemente la puse, así nada más. ¿Cómo calculamos la resistencia? Bueno, la calculamos, bueno, aquí va una barrita horizontal. Recordar, para calcular resistencia dividimos la caída de tensión en esa resistencia entre la corriente, ¿sí? ¿Cómo calculamos la caída de tensión en la resistencia? En esta resistencia que está aquí. Pues el voltaje total menos las caídas de tensión de los LEDs. Es decir, con todos los LEDs van a estar a 2 voltios. No es como en los circuitos en serie que sumamos los voltajes. No, aquí no, con 2 voltios. Entonces, es la caída de tensión en la resistencia, esta que está aquí, es esos 9 voltios menos los 2 que requieren los 4 LEDs, ¿sí? 9 menos 2 es 7. Observen la diferencia entre los LEDs en serie y los LEDs en paralelo. En los LEDs en serie tenemos que sumar todas las caídas de tensión de cada LED. En este caso, si estuvieran conectados en serie, serían 8 voltios, ¿sí? Y entonces BR sería 1 voltio. Pero como están en paralelo, para todos los LEDs son 2 voltios, entonces es 9 menos 2. Entonces BR va a tener una caída de tensión de 7 voltios. Vámonos al simulador y vamos a utilizar el voltímetro y vamos a medir la caída de tensión en esta resistencia. Aquí podemos ver que en esta resistencia hay una caída de tensión aproximadamente de 7 voltios. Aquí podemos verlo. Entonces, ¿por qué? Porque si recuerdan, el voltaje entre los elementos se reparte. Bueno, entre los elementos que están conectados, estos, por ejemplo, esta resistencia está en serie con estos 4 LEDs. Estos 4 LEDs están en paralelo, ¿no? Porque la corriente se divide en cada LED, pero la resistencia está en serie con cada uno de los LEDs. ¿Por qué? Porque la corriente que circule por esta resistencia va a ser la que circule por los 4 LEDs, la más que se va a dividir, esa corriente que circula por esta resistencia se va a dividir en 4 al momento de llegar a este punto. Se va a dividir para este LED, para este LED, para este LED, para este LED. Pero en resumen, esta resistencia está en serie con estos 4 LEDs en paralelo, ¿sí? Entonces, estos 4 LEDs requieren 2 voltios y esta resistencia requiere 7 voltios. Si sumamos 7 más 2, pues nos da el voltaje total, que son 9 voltios. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, BR, la caída de tensión de la resistencia son 7 voltios. Ahora, la corriente total del circuito es los 20 miliamperios que requiere cada LED por 4, ¿no? Es 80 miliamperios. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia? Dividimos la caída de tensión en esa resistencia, el voltaje en esa resistencia, entre la corriente, es decir, 7 voltios entre 0.08 amperios y nos da 87.5 ohm. Vamos a cambiar el valor de la resistencia. He modificado, le he puesto una resistencia 88 ohm. Vamos a ver los valores comerciales que hay de resistencias.
Aquí podemos ver que hay una de 82 ohms. Podemos utilizar una de 100 ohms. Nos serviría también. Creo que tengo una de resistencia de 100 ohms. Voy a utilizar esa en la protoboard. Entonces, me voy aquí. Ahora tenemos que considerar la potencia. Si recuerdan, tenemos que considerar la potencia disipada en cada resistencia. Aquí pues realmente en el circuito práctico le voy a poner una resistencia de 100 ohms. Entonces, la potencia es multiplicar el voltaje por la corriente, pero el voltaje tenemos que considerar el voltaje que nos queda después de lo que consumen estos LEDs. Estos 4 LEDs requieren solamente 2 voltios, entonces el voltaje total menos esos 2 voltios son 7 voltios. Entonces 7 por lo que va a consumir el circuito, que son 80 miliamperios, es decir, 0.08 amperios. Es decir, la corriente total del circuito, eso es igual a 0.56 watts, ¿sí? ¿Qué resistencia nos podía servir? Creo que tengo resistencias, voy a ver la calculadora, de un cuarto de watts aproximadamente. Un cuarto de watts son 0.25, o también tengo de un medio de watt, creo. Un medio de watt, bueno, ni siquiera necesito usar la calculadora realmente. La mitad de uno es obviamente 0.5, aproximadamente esto. Quiere decir que necesitamos pues una resistencia que sea mayor que un medio de watts, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, como creo que no tengo resistencias de 1 watt, ni tengo mucho menos de más watts, lo que voy a hacer es que en el circuito práctico, voy a conectar simplemente 3 LEDs en paralelo, 3 LEDs solamente. Entonces, ahora, para ver cuánto vamos a necesitar, pues es multiplicar esos 7 por 0.06 ahora, ¿sí? 7 por 0.06, obviamente pues es 0.42, ¿no? 0.42 watts. Entonces, con una resistencia de medio watts, podremos nosotros utilizar para conectar 3 LEDs en paralelo, ¿sí? O sea que entre más corriente demanda nuestro circuito, obviamente mayor necesitamos de watts nuestra resistencia. Entonces, en el siguiente circuito ya voy a realizar la práctica. Nos vemos.